Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias y muchísimo gusto, como siempre, que estén con nosotros en este eh, bloque de seminarios en los que hemos ido tratando de desmenuzar los principios que subyacen a las diferentes terapéuticas de la medicina integrativa, alternativa, complementaria, como le quieran llamar. Y que la semana pasada, bueno, terminó el bloque principal en donde hablamos sobre filosofía de la ciencia, sobre paradigmas, todo esto, y empezamos un bloque ya de hablando de terapéuticas en específico. La semana pasada platicamos sobre el paradigma de la homeopatía. El día de hoy nos toca platicar sobre el paradigma de la terapia neural. Y así como la semana pasada tuvimos una gran invitada, muy conocedora del tema. El día de hoy tenemos al doctor Víctor Trujillo, presidente de la Academia Mexicana de Ozonoterapia y además experto en terapia neural y en algunas otras terapias. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches, doctor. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues yo, como la vez pasada, voy a aperturar ahí con unas pequeñas diapositivas para ir arrancando el tema y y bueno, Eh, doctor, no, perdón, estoy agarrando otra presentación, una disculpa. Ujú. Ok. Hoy vamos a hablar sobre el paradigma de la terapia neural y la terapia neural está contrapuesta de alguna manera a lo que llamamos la patología celular de Virchow, que ve la causa de la enfermedad en la célula de una visión, desde un aspecto mucho más reduccionista. Ya hemos hablado sobre el reduccionismo y el mecanicismo. Y esta manera de ver la enfermedad ha sido muy útil, por ejemplo, para la medicina de urgencias o para determinadas enfermedades infecciosas, pero no ha funcionado adecuadamente para poder abordar muchas veces enfermedades crónico-degenerativas. Eh, En cambio, la terapia neural parte de muchos autores muy interesantes que fueron encontrando que más allá de la célula había todo un aspecto que le daba lugar al proceso de enfermedad, al inicio y al final del proceso de enfermedad. Entre estos, por ejemplo, Ricker, este, doctor, ¿qué nos puede platicar de la gran diferencia que hay entre la visión de la patología vista desde nada más desde la célula y la visión que tiene la terapia neural que va más allá del simple concepto celular? Ok, pues básicamente hablar por algo de basicismo es decir ámbitos muy abiertos, porque desde el punto de vista como Rickett concibe la terapia neural desde cuatro puntos cardinales de gran importancia que están en el cuerpo humano, que sería la parte psicológica, neurológica, inmunológica y endocrinológica. ¿De acuerdo? Entonces, Rickett, a partir de que comenzó con sus experimentos en los años 1800, él ya hablaba cómo el sistema nervioso estaba tan encaminado con la relación directa que había entre comunicación y célula, ¿sí? Él hablaba de su patología, en el cual nos explicaba que cada proceso celular tenía que ver de acuerdo a las características de un crecimiento adecuado. Recuerdo muy bien que en uno de sus ensayos mencionaba la hiperplasia o hipertrofia verdadera y la hipertrofia o hiperplasia falsa. Y ponía el caso, recuerdo muy bien esas palabras, que ponía el caso de un paciente en el cual desarrollaba músculos a través del gimnasio y un crecimiento mamario en una niña en la etapa de adolescencia.
él mencionaba que podría presentarse patológica en el crecimiento del músculo, en el gimnasio, y no obstante, no así en la parte del crecimiento de una mujer en etapa de adolescencia o crecimiento. Entonces mencionaba las características importantes que tiene la relación directa con la información. ¿Sí? Genéticamente nosotros estamos predispuestos a la información que vamos adquiriendo a través de cada migración o de cada conocimiento desde nuestros abuelos, bisabuelos. Ricker entonces así me decía que una de las características importantes que tenía es que yo tenía o que se presentaban era estas características, la herencia que presentaban los abuelos hasta el punto de vista del desarrollo normal de una célula. Entonces él decía, no puedo concebir que una célula, por ejemplo, de la dermis del pie, con una célula neuronal dentro de la medicina lineal o física lineal, como me dicen por ahí, ecuaciones de una sola línea, no puedo salir de, si es esta línea y no tiene relación, vamos a poner un ejemplo, hace un rato lo dijo medicina de urgencias, todo esto, si me llega un paciente con una migraña y resulta que esta migraña no ha cedido con nada, pero en la terapia neural, haciendo referencia a lo que me dice Rickett, la comunicación intercelular, a pesar de que no sean de la misma estirpe, pero a través del sistema nervioso. Él me dice que yo puedo estimular a la célula de la dermis que se encuentra en el dedo y quitar una migraña. Pero esto es porque la teoría donde me habla, pues vamos a hablar un poquito también más adelante de la teoría de las cuerdas o de la teoría de las supercuerdas, donde me dice que son varias dimensiones, ¿sí? Donde yo puedo hacer vibrar una cuerda y tener un resultado. Básicamente eso es lo que Rick también mencionaba. Para Ricker, en su momento, lo que más le puso énfasis fue al sistema nervioso, en particular al sistema nervioso vegetativo. ¿Sí? Y en este punto de vista, lo que usted nos está platicando es la importancia que le dio a la comunicación que había previa a la célula o a la información que la célula estaba recibiendo para su desarrollo adecuado, que le estaba aportando el sistema nervioso autónomo vegetativo. ¿Es así? Sí, claro. Como usted ya lo mencionó, para él era de gran importancia el sistema autónomo, sí, donde me hablaba que podría haber dos vertientes importantes. Nosotros sabemos que el sistema autónomo vegetativo se divide en parasimpático y simpático. Entonces él explicaba cómo un estímulo constante o un estímulo que se presentaba en alguna parte del cuerpo podría estar enviando información, ya sea en forma positiva o forma negativa, causando enfermedad a distancia. ¿Sí? Okay. Entonces, de esta forma él decía y dice, ya con los estudios de Speransky, que también contribuyó muchísimo para el sistema nervioso, esa era la base siempre, el reorganizar la información del sistema nervioso autónomo, básicamente, o vegetativo. Para Speransky, el sistema nervioso rige todos los circuitos reguladores humorales y bioquímicos, así como las reacciones celulares. Y para Speransky, tanto como para Ricker, el punto de ataque de todos los estímulos es el sistema nervioso. Es decir, desde la terapia neural, y yo creo que por eso se le llamó terapia neural, el punto de partida es el sistema nervioso, y a través del sistema nervioso, el efecto que produce a nivel de cada una de las células. Claro, aquí Speransky, muy curioso porque hablaba, muy adelantado para el tiempo, hablaba sobre cómo el estímulo irritativo a nivel, a nivel autónomo, algo muy importante que mencionaba Speransky, él no dividía el sistema nervioso como hoy en día estamos acostumbrados a dividirlo, en un sistema nervioso central y un periférico. Él me hablaba simplemente de un sistema nervioso, en el cual fungía una parte tan importante en la información que se daba en cada momento, ¿sí? Por ejemplo, entonces nosotros así es el por qué podemos tener la sensación vamos a poner un ejemplo vasto, al meter la mano a la bolsa,
podemos localizar con exactitud qué tipo de monedas traemos, qué denominación tenemos. Entonces, Speransky mencionaba, al igual que Rickett, que era de gran importancia el hecho de estar estimulando al sistema nervioso de alguna forma para tener una respuesta negativa o positiva, causando así campos interferentes. Él todavía no mencionaba el término de campos interferentes ni focos irritativos, eso fue más adelante, ¿sí? Entonces, esta es la característica importante. La comunicación célula a célula a través del sistema nervioso, regulada a través de un sistema nervioso autónomo, con características ya sea excitatorias o inhibitorias. Muy bien. Y entonces, al estar centrada esta teoría en la comunicación que tiene el sistema nervioso con cada una de las células del cuerpo, también hablaba de alguna manera, y tomando en cuenta no solamente el sistema nervioso, sino el sistema periférico, el sistema nervioso periférico y el central, empezábamos en la terapia neural a intuir no solamente la memoria, desde como la interpretábamos en la medicina convencional, la memoria a nivel de la corteza cerebral, sino la memoria a nivel corporal. De alguna manera, la terapia neural es una de las primeras que empieza a hablar sobre la memoria corporal, en este caso desde el sistema nervioso, pero al fin del día, una memoria que queda guardada en el cuerpo y localizada en el sistema nervioso periférico también, en el caso Sí, claro. del sistema nervioso vegetativo. Claro, desde aquí es donde partimos que la terapia neural no solo trabaja a nivel dolores o dolor físico, sino del dolor emocional. El por qué con puntos estratégicos, como aquellos que todos mencionamos, las coronas, porque luego me acuerdo que me dicen, oye, trae migraña, ponle una corona. Le digo, no, es que es más allá de esto. Speransky explicaba por qué poniendo puntos estratégicos de acuerdo al sistema evolutivo del hombre, en la parte embrionaria, podía llegar a tener tanta influencia en la parte emocional. Ok. ¿Y cómo podemos explicar desde este aspecto en donde el sistema nervioso juega un papel tan importante y los eventos de la vida estresantes van dejando una huella, una memoria en este sistema nervioso? ¿Cómo podemos explicar desde el punto de vista de la terapia neural la enfermedad? Es decir, el famosísimo llamado campo interferente. ¿Qué es el campo interferente? Es de gran importancia porque nosotros a veces en la terapia neural, algunos neuralistas, como lo mencionan en los hermanos Hunek, mencionan que los campos interferentes van a ser aquellos que se van informando a través de la vida, pero tanto Speransky y Rickett y Pavlov ya me hablaban de aquellos componentes emocionales que podría yo recibir desde la etapa de la concepción, en los cuales iban a quedar guardadas en las estructuras anatómicas encaminadas en estos aspectos. Hablamos del sistema límbico, hablamos de la amígdala, hablamos del putamen, todas estas estructuras encefálicas o estas estructuras cerebrales que se encargan de preservar la información, en este caso información emocional, y que hacen que se forme un campo interferente emocional. Normalmente nosotros en medicina, sin agraviar a nadie, en la medicina alópata, nos encaminamos a ver las patologías que vemos. Dentro de esta perspectiva, y a mí me encantó el término que usted le dio, historia de vida clínica, en la cual yo voy haciendo el análisis de mi paciente, de las emociones, y recuerdo mucho una parte una plática tuvimos, donde me dice, ¿en qué momento mi vida se modificó? ¿Con qué emoción mi vida cambió o se quebró literalmente? Entonces, ese es el punto en el cual yo tengo que interferir y tengo que captar en el momento para encontrar un campo interferente. Entonces, quiere decir
en términos reales que un campo interferente es aquel que me va a inhibir o que me va a cambiar el modo, ya sea energético a nivel cuerpo, ya sea neuronal a través de la conducción eléctrica o psicológica a través de mi comportamiento. En los cuales los comportamientos pueden llegar a causar patologías más adelante. Tengo por ahí pacientes muy importantes en los cuales veo que a los 4 o 5 años tienen recuerdos en los cuales no perciben, y conforme la terapia neural los voy encontrando hasta que salen a la luz y los podemos resolver. ¿Y estos campos interferentes en dónde pueden estar, doctor? El punto es que esa es una de las mejores tareas del terapista neural, encontrar el campo interferente, porque a veces no está visible. Como dice la terapia neural, el campo interferente puede ser una cicatriz, un golpe, una cirugía, cualquier cosa, pero si nosotros buscamos campos interferentes reales, muchos de ellos están guardados en la parte psicológica y nosotros los suprimimos en algún momento, decimos, no, no me molesta, yo puedo seguir adelante, pero realmente sí me va molestando y va creando trastornos físicos, emocionales más adelante, muy relacionados, por ejemplo, con una migraña. Sí. Es lo que decía el doctor ahorita, ¿verdad? En la historia de Clinic, ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Juan Héctor. Sí. Y entonces, estos campos interferentes podrían estar, digamos, si el problema fue físico, si el problema fue una infección, un traumatismo, podrían estar localizados, digamos, en una parte específica del cuerpo, una cicatriz, alguna cuestión de este estilo. Y cuando son emocionales, ¿cómo los localizamos? Ok, cuando son emocionales, tenemos una estrategia muy importante. De acuerdo al consentimiento de la terapia neural, o más bien a las bases de la terapia neural que mencionaba Speranski, él hablaba de puntos en el cráneo, ¿sí? Que más adelante Dosch asentó. Dosch fue otro de los grandes estudiadores de la terapia neural, donde me hablaba de una corona, y recuerdo porque me dijo, no nos vamos a meter en coronas, pero hablamos de una corona en la cual estimulo realmente al sistema pineal, ¿sí? Al sistema del recuerdo. Y hablamos, y entonces cuando yo pongo la corona de Dodge, eso es lo que hago cuando el paciente dice, no, pues es que no tengo ninguna cicatriz, no tengo ninguna molestia, pero me molesta, pero tengo ahí un problema que me está ocasionando. Entonces yo le digo, ok, te voy a poner nada más esta terapia y vamos a ver cómo evolucionas. Tal vez me voy a adelantar un poco, pero Pischinger hablaba también de un proceso evolutivo de la enfermedad, en el cual le digo al paciente, pónganme mucha atención, por favor, los primeros 5 días o 4 días después de que le ponga la terapia, va a tener recuerdos o va a tener eventualidades, los cuales me van a llevar a poder entender y aterrizar en qué momento, hay el campo interferente. Y esa parte emocional, esa es una de las grandes cualidades que tiene la terapia neural, escarba a nivel cerebral, digamos a nivel del cerebro reptilíneo, y me dice, aquí está. Por eso es de gran importancia ser muy observadores. A mí me gusta, doctor, utilizar técnicas de psicoterapia para que también el paciente relacione o correlacione esas emociones principales que le generaron ese evento traumático psicológico con alguna área del cuerpo. No sé si esté de acuerdo con eso. Por ejemplo, si siente tristeza, puede estar aquí en el pecho y a lo mejor puedo usar una técnica retroesternal, o si hay ira y es en el abdomen, a lo mejor ahí puedo localizar el campo interferente. No sé qué piensa de eso. Sí, claro. Una de las características importantes y es el por qué me ha llevado a entender más la terapia neural, es que traigo raíces de la medicina tradicional china, en la cual la medicina tradicional china nos ayuda mucho porque nos da el aporte de cómo la fenomenología orgánica
se representa como en este caso usted me lo está diciendo. Por ejemplo, tengo un paciente que va a tener constantemente problemas de amigdalinos. Enseguida me habla de las amígdalas, que no puede hablar, no puede decir las cosas, y vamos a hacer la relación. Yo puedo poner tratamientos en este caso, como usted lo dijo, relacionados con, por ejemplo, utéricos o a nivel de útero o a nivel de piso pélvico en relación con quién están, con qué daños están representados, ¿sí? En mujeres, por ejemplo, cuando traen trastornos de migraña, enseguida nos habla que está en relación directa con el útero, ¿sí? Trastornos del útero, por ahí hubo algún problema. Entonces, por supuesto, oído, riñón, ojos, hígado, piel, pulmón, toda la relación directa que me va a estar dando y el desarrollo de las emociones. Hablamos de los 5 elementos, tal vez muchos de ustedes los conozcan, y los cinco elementos nos dan una pauta para llegar a un diagnóstico perfecto en el paciente y darle un buen punto terapéutico y una excelente alternativa en el tratamiento. Ok. Oye, doctor, ¿y qué importancia tiene el tema de la matriz extracelular? De todo lo que hay, porque en la terapia celular de Virchow nos centramos puramente en la célula. Pero fuera de la célula hay un montón de cosas, ¿no? Que le llamamos sustancia básica o matriz extracelular, que es un conjunto de agua, polímeros, glucosaminoglicanos, glucoproteínas, etcétera. Y sobre todo muy importante, y me gustaría que nos platicaras, esta es la matriz extracelular, todo lo que está fuera de la célula, que nos platicaras sobre el concepto de la unidad básica de Pischinger. Por supuesto, es otro de los grandes que aportaron y los hermanos Hunex se encargaron de conceptualizar cada uno de los puntos de este tipo de personajes. Pues Pischinger aportó algo muy importante, que es su sistema básico de Pischinger, que es la matriz extracelular, que a veces en clase les comento que no les ponemos atención porque dices, está fuera de, a mí me interesa la célula y no me interesa qué está afuera. Pero resulta que afuera hay proteoglicanos, hay oligoelementos, hay todo tipo de sustancias en las cuales pues básicamente van a impedir que una célula y otra célula puedan tener contacto directo. Estamos hablando que una célula y una célula pueden estar casi completamente cerca, pero jamás una sobre otra. En este caso es el papel importante que tiene el sistema básico de Pischinger, en el cual principalmente él me escribe como un sistema de defensa. Y aquí es donde parte la otra parte que les había comentado hace un rato, la inmunológica. Hemos hablado de células con Rickett, hemos hablado de sistema nervioso con Speransky, claro que Rickett también habló mucho del sistema nervioso, y en este momento estamos con el sistema básico, con el sistema de defensa, con el líquido extracorpóreo, con la matriz extracelular, aquello que contiene a la célula, que la hace que se encuentre en un estado de completa armonía. ¿Por qué? Porque si básicamente nuestro sistema básico o nuestra matriz extracelular se encuentra alterada, pues por ende mi célula va a comenzar a decrecer o a comenzar a desarrollar patologías por falta de nutrimentos, por falta de este intercambio celular adecuado. Entonces, Pischinger mencionaba dentro de su relación que se iba a encontrar un shock, un contrashock y una fase de acomodamiento, de acuerdo al estímulo que iba a haber. Este shock, ¿sí?, era cuando se asentaba el proceso patológico y desarrollaba entre sí un pródromo que podría durar del punto en que se asentaba hasta la hora 48, en los cuales se presentaban signos y síntomas inespecíficos. Estos signos y síntomas inespecíficos acerca del proceso de daño celular o el cambio a nivel sistema básico. Después me hablaba de un contrashock. Me hablaban en el shock, me hablaba de una vasodilatación. En el contrashock me hablaba de una vasoconstricción.
donde había una vasoconstricción, un edema, ¿sí? Para tratar de contener el daño. Entonces, básicamente, mencionaba de nuevo al sistema inmunológico, contenía el daño y presentaba signos y síntomas exclusivos de la enfermedad o signos y síntomas exclusivos del tratamiento de la patología que nosotros vamos a encontrar. Y por ende, en la tercera fase, que esto también me hablaba de la segunda fase antes de que pase, me hablaba de que también duraba de 48 a 72 horas. Y por último, dentro de estas características, la fase de acomodamiento, donde aparecían los signos y los síntomas específicos de esta patología o del daño celular en el cual se encontraba. Entonces, de esta forma, Pischinger me decía o me dice en sus libros que de tal forma se podría alterar la matriz extracelular que podía conducir mala información o información inadecuada, y en este momento podría encontrarlo en alguna parte de la extremidad inferior, puede ser lejano, y en una hora posterior ya se encontraba en otra parte del cuerpo llevando información inadecuada. Era como la información celular podría ser alterada y producir a través de un órgano dañado o órgano deficiente una enfermedad. Entonces, esa sería la base, el por qué yo puedo entender cómo aplicar terapia neural de acuerdo al sistema básico de Pischinger, en el cual, reitero, las primeras 24 a 48 horas me va a dar síntomas inespecíficos, que es la famosa crisis curativa que narramos por ahí, de la hora 48 a la hora 72, me va a presentar signos específicos, que eso es muy importante porque es la pauta principal para poder tratar al paciente. Y posteriormente, del quinto al sexto día, sería la fase de acomodamiento, o cuando el paciente dice, me sentí mejor después del cuarto o quinto día. ¿Y por qué entonces, o sea, aquí está interviniendo la matriz extracelular, el vaso sanguíneo, todo esto, pero la terapia neural está centrada en un efecto a través de anestésicos locales diluidos, en un efecto en el sistema nervioso? Exacto. ¿Cómo es que el sistema nervioso, al tener este contacto con estas sustancias, reactiva el funcionamiento de toda esta matriz extracelular? Exactamente, ese es el punto muy importante. Pischinger lo menciona y Deutsch entra en esa parte. Pischinger menciona cómo una pequeña gota de neural terapéutico puede tratar tantas enfermedades, ¿sí? O puedo tener resultados con tantas enfermedades. Entonces, básicamente aquí vamos a hablar del neural terapéutico. Tenemos dos vertientes enormes que se llama lidocaína y procaína. Si yo hablo desde el punto de vista de la definición de terapia neural, que es la reorganización la organización del sistema nervioso a través del estímulo nervioso, y desde el otro punto que viene la escuela, la escuela de la terapia neural de los hermanos Hunek, donde me hablan de la procaína. La procaína tiene una característica importante, de gran importancia. Esta procaína se va a metabolizar entrando en la sangre a través de una enzima pseudocolinesterasa, que la va a romper en dos grandes importantes vertientes, que se llama PABA, ácido paraminobenzoico, y el DAE. Entonces, más adelante me voy a brincar unos años más, la doctora Nashland descubre estos dos componentes y comienza a estudiarlos, y en el cual me dice que el DAE estimula la liberación de colinas, principalmente serotonina y noradrenalina, norepinefrina, dopamina, encargadas de regular al sistema nervioso y la afinidad de este. Entonces recupera la información y recupera la conductividad eléctrica entre la célula dañada y el sistema nervioso para la reorganización. Eso es a nivel del DAE nada más, dimetiletolamino. Y el PABA, que es ácido paraminobenzoico, que es un tipo del complejo B, me va a reestructurar la información del sistema nervioso, causando así la reorganización del sistema básico de Pischinger. ¿Sí? Excelente. Y entonces, al hacer esto,
en, en el lugar original, en el campo interferente, sucede una especie de fenómeno de Yenga, en donde el origen donde quedó ese campo interferente, donde estaba esa primera lesión, como la llamaba Speransky, al poder empezar a hacer que esta zona empiece a funcionar adecuadamente y que la información empiece a fluir adecuadamente, esto hace que todo lo demás empiece a funcionar. Exactamente, porque ahí está donde se rompió, donde se quebró la vida, donde se quebró el ciclo normal energético, ciclo normal celular. Entonces, al romperlo, y aquí viene la parte que le comentaba a Dosh. Dosh me habla de un potencial eléctrico que tienen el neural terapéutico. Entonces, ese potencial eléctrico que es de 290 milivolts, es como, yo les menciono, es como si le dieras una cachetada a la célula. Hace ¡pum! Hace que se despierte y se vuelve a reorganizar y se recomponga. Recuerdo mucho que en el libro de los hermanos Hunek del fenómeno en segundos hablaban y mencionaban cómo uno de los pacientes que había llegado, este paciente que había llegado y traía un dolor de hombro y no podía ser curado, no podía ser mejorado. Es una mujer, recuerdo muy bien que menciona que es una mujer, en el cual después de que ponían todo lo posible para quitarle el dolor de hombro, nunca se quitó. Entonces la paciente decide irse y después de unos meses regresa y literalmente dice así el libro: ya que no pudo hacer nada con mi dolor de hombro, por favor ayúdeme a curarme el dolor que se me está presentando. Traía una vieja lesión a nivel de la tibia, de una osteomielitis que habían hecho una cirugía hace muchos años. Entonces, el doctor Hunek, Ferdinand, pone anestésico local en esa zona. Y la gran sorpresa es que el dolor de hombro desapareció al momento. En cuanto él aplicó la terapia neural en la lesión de osteomielitis, el dolor de hombro desapareció, perdón. Y ahí es donde hablamos de campo interferente, encontrar el punto clave para que todo se organice. Como usted dice, el fenómeno de Yenga. Ahora, entonces, digamos que desde los clásicos de la terapia neural, para resumir, la información a lo largo de la vida queda guardada en el sistema nervioso, ya sea central o periférico, ¿verdad? Un evento de cierta magnitud, lo que llamamos hoy factor estresante, que puede ser inmunológico, puede ser una infección, puede ser una cuestión psicológica, etcétera, queda guardada y queda como un campo interferente en alguna parte del cuerpo. El neural terapéutico que utilizamos en la terapia neural reorganiza esta zona de información para que la información empiece a fluir adecuadamente. Desde los clásicos los centramos todo en el sistema nervioso autónomo, o sistema nervioso central, etcétera, según lo que nos ha dicho. ¿Qué dice la modernidad y la física cuántica de lo que podría estar pasando en el fenómeno a distancia en la terapia neural? Y primero, ¿qué es el fenómeno a distancia, doctor? Perfecto. Aquí la teoría de la física cuántica pues me habla de varios fenómenos, ¿no? Me habla de los fenómenos, en este caso el fenómeno del observador, en el cual a nivel me hablaba y recuerdo, yo les hago la relación mucho de un proverbio hindú, creo que si no mal recuerdo, cuando veas la sombra de un gigante, revisa bien la posición del sol, no vaya a ser el reflejo de un pigmeo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Podemos nosotros encontrarnos con una enfermedad enorme o con padecimientos enormes de los pacientes, pero resulta que el pigmeo es el que va a generar el gran problema. Ahora bien, tomando en cuenta estas características, ¿sí? Si yo encuentro el punto exacto donde el pigmeo está, voy a poder reorganizar todo el sistema y por eso puedo tener un fenómeno en segundos, que quiere decir una respuesta adaptativa, pero al momento el paciente dice, caray, ya no tengo nada, ¿sí? Esa es la característica importante porque la física cuántica
porque ya dentro de las características de la terapia neural, dejando de ser pragmática, dejando para poder ser autorizada por muchas escuelas, el cual dice, ok, me voy a empezar entonces a basar en la física moderna, ya que la física clásica me habla de líneas y yo no puedo irme en una línea sola. Entonces tengo que ver más allá, y ese más allá es precisamente la física moderna, en la cual me habla de la física cuántica, la teoría del caos, la física de la teoría de las supercuerdas, en el cual yo poder así explicar, en este caso, la terapia neural. Como había mencionado, la física cuántica me habla entonces de cómo observar siempre a los paradigmas, cómo observar en diferentes dimensiones la patología, en el cual, porque si yo al modificar un patrón, puedo tener una respuesta adecuada. Entonces así yo me encuentro que como yo perciba la patología, la voy a poder solucionar o resolver, porque jamás vamos a tener la misma visión entre diferentes objetivos, ¿sí? Por eso dice, cuando veas la sombra de un gigante, fíjate la posición del sol. Yo les pregunto, ¿dónde está el problema? ¿En el pigmeo, en el sol o en la sombra? Y cada uno de ustedes me da una respuesta. Y resulta que la física cuántica me dice, ¿qué crees? En las tres está el problema. Ok, ¿y qué implicaciones tendría esto para la terapéutica, la terapia neural? Muy, muy buena pregunta. ¿Qué implicaciones tendría? Pues entonces, nosotros hay que abrir siempre nuestro panorama de diagnóstico y tratamiento. Jamás concentrarnos en el punto de la causalgia, tengo que irme a la causalgia más bien, y no en el punto de la patología, ¿sí? Eso es porque Pischinger mencionaba que la terapia neural servía para tantas patologías al poner un solo piquete. Él decía, si yo pongo terapia neural, ¿por qué puedo resolver o solucionar varias patologías? Porque me centro en las cuatro vertientes o en las cuatro funcionalidades de la vida, que como ya les mencionaba, que se llama psico, inmuno, endocrinología. Y perdón, es psiconeuro, inmuno, endocrinología. Entonces quiere decir que yo tengo que ver estas cuatro formas de vida o estas cuatro dimensiones, como lo menciona la física, en este caso de la teoría de las cuerdas. Bien. Bueno, amigos, pues estamos platicando sobre, te faltó, maestro, la teoría del todo, es decir, que todo está interconectado. Ah, sí, claro. Y que la terapia neural lo que se enfoca es en encontrar el punto de origen, el punto causal inicial que fue generando este campo interferente que fue impidiendo, ¿verdad?, que la información fuera adecuada entre las diferentes partes del cuerpo. Dejamos de ver el cuerpo como un órgano mecanicista y lo vemos como un todo integrado, en donde todo está intercomunicado, y que cuando encontramos este lugar, esta zona en donde el evento o el factor estresante dejó una huella, y podemos poner ahí el impulso del neural terapéutico y quitar esta huella o esta memoria, todo empieza a fluir y empieza la información a correr adecuadamente, y vemos resultados espectaculares como la curación a distancia, en donde les platico, amigos, a veces puedo poner un punto de terapia neural en el pie y resolver un problema de la cabeza, ¿verdad? Porque el campo interferente estaba en el pie. Entonces, bueno, pues todo esto nos abre un panorama muy interesante de lo que muchos autores a lo largo de hablabas desde 1800, de estos 2 siglos, han ido abonando para ir desarrollando la terapia neural, que finalmente los hermanos Hune, que ya
estandarizaron y se empezó a utilizar y se empezó a conocer ya como terapia neural. Y los principios o el paradigma que subyace a esta terapia. Y con esto pues aperturamos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Y bueno, antes de eso, por favor, quisiera disculparme para aquellos que nos vean posteriormente en el Facebook, porque hubo una desconexión entre el Zoom y el Facebook, pero ahorita con la grabación se va a subir al Facebook. Y bueno, pues una disculpa por ese tema. Y bueno, aperturamos la sesión de preguntas y respuestas o comentarios. Antes de pasar allá, doctor, sí, claro, nos faltó mencionar la teoría del todo, los fractales, los solitones, que dan un aporte enorme y nos hacen entender bien las teorías que ya habíamos hablado de Speransky, Ricket, Pavlov y estas, ¿sí? Adelante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Sí. Adelante, Raquel. Sí, por favor, pedimos a los que están en sala Zoom, que hay varias personas conectadas, por favor que puedan levantar la manito para poder darle paso con el micrófono. Doctor, sí nos llega pregunta, por ejemplo, nos dice si la terapia neural, ¿por qué se aplica en el ombligo? Doctor Víctor. Sí, aquí estoy. Bueno, se dice que la terapia neural está siempre en busca de campos interferentes en el cual puede ser cicatrices o cualquier tipo de lesión, y se considera que el ombligo es la primera cicatriz que nosotros llegamos a desarrollar. Entonces, muchos médicos, terapias neurales, tratan el ombligo como la primera cicatriz. Muy interesante. Está Elita Arostegui levantando la mano. Hola, buenas noches. Para mí esta enseñanza es nueva, nunca la he tomado y la información también es bastante valiosa. Una consulta, ¿qué se hace con un paciente que tiene cáncer de mama? ¿Cómo aplicarían la terapia a la que ustedes como profesionales comentan? Gracias. Ok. Dentro de estas características importantes hay que hacer la relación directa de encontrar el punto del campo interferente del paciente, ¿sí? Recordemos que ya dentro de otras medicinas se habla que el cáncer está relacionado con emociones. Entonces hay que tratar de ver si el paciente tiene un campo interferente, ya sea emocional, ya sea físico, el poderlo tratar y así darle entonces una alternativa de tratamiento al paciente con desarrollo de un cáncer. ¿Sí, Elita? Ok, gracias. Yo preguntaba más que todo, o sea, siempre se tiene que primero buscar eso para dar la alternativa adecuada, ¿correcto, doctor? Sí, claro, es una de las características importantes que tiene la terapia neural, encontrar el campo interferente. Cuando no se logra encontrar el campo interferente, Elita, se utiliza un segundo nivel de la terapia neural, que es la terapia segmentaria. El ideal de la terapia neural siempre es encontrar el campo interferente. Pero si no lo llegamos a encontrar, también podemos actuar por segmentos. En el caso de la mama, pues son segmentos torácicos y utilizamos mucho los ganglios del simpático. No sé si quisieras abundar, doctor Víctor. Sí, claro. Yéndonos a la escuela de la terapia neural según los hermanos Tunek, dice que vamos a tratar al paciente con el segmento. ¿Qué quiere decir? La zona que está en relación directa con el problema, en este caso serían cercano a las mamas. Segmentaria, que serían las raíces nerviosas que están en relación con el problema. La tercera serían los ganglios. En este caso, el ganglio que está en relación directa con el problema. Si usted habla de mamas, entonces me iría a buscar el ganglio que está más cercano a este.
tenemos uno de los ganglios principales que se llama ganglio estelar o ganglio estrellado. El ganglio estrellado, entonces, es un ganglio que va desde la cabeza hacia el diafragma. Y algunos autores le describen que es un ganglio cardioneumoentérico. Entonces, si estos tres no resulta que tengo que ir a buscar de nuevo un campo interferente. Eso es como mencionan los 4 estadios de tratamiento de la terapia neural según los hermanos Puneke. Ok, doctor, muchísimas gracias. Mucho más explicativo. Y, por ejemplo, yo vivo en Chile. No he buscado aquí, la paciente soy yo, por eso le comento. No he buscado, ¿cómo podría buscar a este profesional para que me pudiese ayudar? Creo que aquí con la asociación tenemos, no sé si en qué países tengamos, terapeutas en contacto para poder trabajar. Ok, doctor, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Bien, Juan Héctor Delgado, por favor, puede activar su micrófono. Nada más agradecerles esta excelente plática sobre terapia neural y algo bien importante que mencionaba el doctor Víctor y el doctor Aedo, la historia clínica de vida del paciente, ¿verdad? Es lo que menciona ahorita de los campos interferentes, ubicar precisamente desde cuándo hacer la investigación, desde cuándo tienes el problema, y es una herramienta que nos ayuda bastante a tratar de localizar esos campos interferentes para poder tratar a cualquier persona con algún problema. Agradecerles bastante y bien interesante, y muchas gracias por esta plática. Gracias, Juan. Sí, y claro que es de gran importancia la historia de vida clínica, porque nos abocamos en la medicina convencional a hacer preguntas y respuestas, pero si vamos un poco más a ver realmente lo que es la historia de vida para tener un desarrollo clínico y un buen resultado. Eso es excelente para el paciente. Entender siempre dónde se rompió la homeostasis de mi cuerpo para poderla reorganizar. Bien, muchísimas gracias para Juan Héctor Delgado. Por favor, si alguien más pide la palabra, puede levantar su manito. Mientras tanto, doctor, nos llegaron varias preguntas. Dice si este tratamiento tiene alguna limitación o contraindicación. Sí, claro, las contraindicaciones básicas del tratamiento, que son reacciones cruzadas con el tipo de medicamentos. Por ejemplo, la procaína no se puede aplicar cuando hay sulfas, o reacciones alérgicas a la procaína, o problemas hepáticos frente a la lidocaína. A pesar de que utilizamos dosis extremadamente bajas, sí hay que tener mucho cuidado con el manejo de la procaína, porque varios pacientes llegan a tener carencia de pseudocolinesterasa, que sería la enzima que se encarga de metabolizar la procaína. Pero podemos resolver rápido este problema con una prueba de reacción cutánea que se le hace al paciente con una pequeña pápula y vemos los resultados. Siempre es importante que me voy a encontrar un paciente normal que puedo tener terapia neural, me voy a encontrar la tríada de Lewins, ¿sí? Y un paciente patológico, pues me voy a encontrar ya el proceso inflamatorio como tal con la quinteta de inflamación. Ese es el que no le puedo poner terapia neural en el caso de la procaína o con tratamiento de sulfas. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. El doctor Juan Pedro Herranz, por favor. ¿Podría activar micrófono y cámara? Y a tus órdenes. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Doctor, bueno, estaba yo, muy bien, mi querido Víctor, excelente exposición, también los comentarios de Paco sobre esto, conoces muy bien este ámbito del conocimiento alternativo, pero bueno, siempre me gusta estar haciendo, pensando, y creo que hay que verlo más bien. Puse algunas cosas
que dice la literatura que pueden ser más, que principalmente esto se basa para enfermedades cardiovasculares, ¿no? Circulatorias, dolores ya crónicos, cefaleas, migrañas, artrosis, lumbalgias, otitis, artritis, faringitis, alopecia, todo lo que son inflamaciones que nos provocamos nosotros mismos, ¿no? Con el proceso del estrés, el proceso crónico de algún proceso que muy bien dijo Víctor, la historia natural de vida es súper importante reconocerla para que nos dirija. Pero me entraba, mi querido Paco y Víctor, es que yo creo que debemos de ver todos lo que vimos de homeopatía y lo que vamos a seguir viendo en las próximas semanas de todas las alternativas integrativas, que debemos de verla como algo integral, donde debemos a lo mejor sumar la terapia neural con la homeopatía y con otras terapias. Creo que ese sería un punto fundamental, por eso le decimos medicina integrativa, porque se basa en la integración de varios ámbitos médicos. No sé qué piensen al respecto. Bueno, yo quisiera primero comentar lo siguiente. No sirve para solamente enfermedades inflamatorias o dolor, porque tenemos que tomar en cuenta, la terapia neural es una terapia holística. ¿En qué sentido? Que ve todos los aspectos del cuerpo humano. ¿Y cómo lo hace? Porque simplemente hay un hecho, Juan Pedro. Solo hay dos tejidos que unen desde la célula más lejana hasta la célula no sé, hasta la célula de tu cuero cabelludo y la célula de tu dedo gordo del pie. Solo hay dos tejidos, el sistema nervioso y el plasma, que puede llegar a unir o a intercomunicar desde una célula lejana hasta el otro extremo del cuerpo humano. La terapia neural se enfoca en el sistema nervioso y de esta manera puede interaccionar con cualquier célula del cuerpo humano y en este sentido intervenir en cualquier tipo de enfermedad. Solo que aquí hay una excepción muy importante que los grandes autores de la terapia neural han dicho. Es diferente cuando el estado todavía es funcional a cuando el estado ya es un estado trófico, es decir, un estado ya de cambio anatómico. Es decir, es mucho más fácil agarrar y hacer una modificación grande del cuerpo cuando todavía no ha habido un gran cambio anatómico. No digo que imposible, pero ya hay un aumento, digamos, un estadio mayor de enfermedad y que ya va a ser difícil o más difícil que el sistema nervioso pueda reorganizar los mecanismos de autorreparación. Pero cuando encontramos la patología en un estado más funcional, todavía mucho más éxito y más rápido éxito va a tener la terapia neural. Ese es mi comentario. No sé si quieras comentar algo, Víctor. Sí, sí, claro. Esta es la gran importancia, el por qué entender el que es más viable y más económica la medicina preventiva que en este caso la medicina curativa. Pero como mencioné el doctor es de gran importancia nosotros entender que aparte de lo que está normalmente nosotros encaminados al manejo de la... Oye, mal. Se está escuchando mal, Víctor. No sé si puedas mover un poquito el celular o algo porque se está escuchando un poquito mal. La conexión. ¿Ahí cómo me escuchan? Ya mejor. Permítame un segundo. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Excelente. Sí, ya. Ok, es que estaba conectado en ambas por si pasaba algo. ¿Hasta dónde me escucharon? Casi nada de tu comentario. Mencionaba el por qué una de las características importantes del tratamiento con la terapia neural va más allá de lo que convencionalmente estamos acostumbrados a hacer. Medicina curativa, en este caso sería medicina preventiva. También va más allá encaminado hacia la medicina preventiva, doctor Herranz.
porque una pequeña pápula digamos, en algunos puntos estratégicos, puedo llegar a generar una respuesta tan importante a nivel hormonal, causando así, pues, disminución del estrés, como usted lo mencionaba, a nivel del cortisol, y son pequeños puntos y pápulas los que vamos a poner. Básicamente, sistema nervioso, y viene todo en cadena. Ok, y estarás de acuerdo que entonces hay que verlo también en forma integral con otros ámbitos de la medicina integrativa también. A ver, ahí seguramente te va. a eso es lo que quiero llegar. Ahí te va esa parte. Que no nada más se va este ámbito del conocimiento, sino puede ir sumado, incluyente con homeopatía, con aromoterapia, con otro tipo de medicinas supuesto. alternativas. ¿Estás de acuerdo? Ahí te va para fortalecer, reforzar. Sí. Ahí te va un ejemplo, Juan Pedro. Vamos a suponer, y es un ejemplo real, vamos a suponer un paciente con una neuralgia del trigémino y que ya pasó 2 años por neurólogos, todo lo que tú quieras, y no se le resuelve la neuralgia del trigémino. La terapia neural a lo mejor va a aplicar un ganglio de Gasser, no sé, y le va a disminuir en un 40% el dolor. Yo no le voy a quitar el fármaco analgésico de momento. Lo voy a seguir utilizando. Pero a la siguiente sesión le voy a quitar un 10% más del dolor. Y así paulatinamente, y voy a ir bajando el analgésico. Y va a llegar un momento en donde la terapia neural ya resolvió la neuralgia del trigémino y ya no requiero analgésico. No sé si con eso te podemos explicar más o menos la interacción inclusive con la alopatía de la terapia neural. Sí, o sea, yo lo veo que debe estar, como hablamos, medicina integrativa requiere articulación de varios ámbitos médicos. Y también puede hasta integrarse a áreas de fisioterapia también, calor, electroestimulación, en fin, yo creo que esto es el ámbito que tenemos, o sea, el horizonte que veo es no nada más un solo ámbito médico, sino interrelacionado con otros ámbitos alternativos. Ese es mi Claro, es una de las características las cuales tenemos en Natur, en Clínica Natur, así es. Somos integrales. Por ejemplo, es una gran desventaja, doctor Herranz, sí. Perdón, doctora Dos iba a hablar, es una gran desventaja que yo tengo con mis pacientes, que les quito el dolor rápido y no quieren regresar, hablando de dolor. Pero siempre somos integrativos. Hablamos de darle la mejoría al paciente lejos de lo que estamos acostumbrados a hacer. Farmacología sin llegar a ofender a nadie. Sí los utilizamos, pero llega el punto donde el paciente hasta él mismo dice, ya ni me tomé el medicamento, me senté tan bien que aquí estoy. Sí, pero quiero que me entiendan, o sea, no estoy hablando de farmacología y de terapia neural, estoy hablando de aromoterapia, estoy hablando de fisioterapia, estoy hablando de todos los demás ámbitos de la medicina alternativa, que en un determinado momento pueden estar interrelacionados. Eso es lo que hacemos en la clínica, Juan Pedro. Este es el punto. Hay pacientes. Desde el principio es lo que estaba yo diciendo. No nada más va ozonoterapia, van otras alternativas que te van a permitir atacar el problema y hacerlo, y a lo mejor quitarlo de raíz, porque lo que buscamos es quitar la raíz, ¿no? Por eso hacemos la historia natural de vida. Ok, si me permites te platico que en la clínica al mismo paciente se le puede estar poniendo sonoterapia, se le puede estar poniendo acupuntura, se le puede estar poniendo terapia neural y a la vez se le puede recetar una planta medicinal para que se lleve a su casa. Y eso es lo que pasa todos los días en la clínica. Ese es el punto. En la clínica en donde trabajamos. Gracias. Eso es lo que quería yo resaltar, ¿no? Que no nada más se va solita, sino tiene varias alternativas que hay que considerar. Así es. Patricia Delgado quiere hablar. Pati. Buenas noches. Bueno, primero agradecerle al profe. Yo estoy con él en el curso por internet de terapia neural. Y bueno, con respecto a lo que hablaba el señor Pablo, por lo menos la experiencia que yo tengo con terapia neural es desde hace
6 años o un poco más, 7 años, y se unificaba con plasma rico en plaqueta para pacientes inmunosuprimidos con lupus, cáncer, artritis, cualquier enfermedad degenerativa del colágeno. Y los resultados eran increíblemente buenos. Ahora, unidos a esta nueva visión, ¿no? Que es poder entender, yo soy terapeuta en psiconeuroinmunoendocrinología, conseguir esos campos interferentes sería la primera opción, evidentemente emocionales, que es lo que nos van a dar como ese sensor entre el medio ambiente y lo que activa dentro de nuestro ser, ¿no? De nuestro cuerpo. Y es mucho más fácil diagnosticar cuál de todos esos procesos, ozono, electropuntura, electroestimulación, plasma rico en plaqueta o cualquier otra terapia, se utiliza y se combina con la terapia neural, porque en este tiempo he visto que puedo combinarla con todo, pero no lo puedo dejar de hacer. Es una forma rápida, una recuperación rápida del paciente, teniendo terapia neural, con respecto a otro tipo de terapia holística. Idealmente sí, Pati. Idealmente sí. A veces hay pacientes muy difíciles en donde a veces la terapia neural ha sido maravillosa y resuelve un problema en la primera sesión a un porcentaje enorme. Y hay pacientes a veces muy complejos, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes y todo eso, en donde les tenemos que echar toda la batería de recursos que tenemos, ¿verdad, Víctor? Sí, claro, exactamente, hay pacientes que tenemos que buscar por todas las alternativas que tenemos para poder tener un buen resultado. Como menciona, siempre, y lo mencionó hace rato de forma atinada, el doctor Herranz es integrativa, hay que integrar todos nuestros conocimientos. Por eso, cuando comienzan a estudiar este tipo de terapéuticas, les digo, bienvenidos al campo de la medicina, donde estudias una cosa, estudias otra, y dices, ya no voy a estudiar nada más, y en esa clase te dan otro punto clave y dices, híjole, también me interesa. Siempre en pro y el beneficio del paciente. Siguiente pregunta. Raquel. Perdón. Sí, doctor, siguen llegando preguntas. Nos dicen, buenas noches, sufro de dolores de cabeza terrible. Tengo 2 hernias cervical, hice de todos los tratamientos y nada ha funcionado. Quieren saber si el tratamiento cuesta caro o no y cuánta sesión y si le haría efecto. Sí, es una excelente alternativa el tratamiento de terapia neural para el dolor de cabeza. Hace un rato lo mencionó el doctor Aedo, pacientes que han sido multitratados o politratados, nosotros le damos una excelente alternativa para el tratamiento. ¿Cuántas terapias deben de ser? Depende del paciente, pero yo siempre les digo, para que obtengas un buen resultado y una buena reprogramación del sistema, mínimo necesitamos 3 recambios celulares. Estamos hablando que aproximadamente cada recambio celular es 21 días, entonces yo necesito 3, serían 63 días, 1 por semana. Estamos hablando aproximadamente de más de 9 sesiones, más de 8 sesiones, para tener un resultado óptimo. Bien, muy bien. Otra pregunta, no sé si en la sala hay personas que quieren participar, por favor, levantamos la manito. ¿La terapia neural utiliza algún medicamento o sustancia química para su tratamiento? Sí, la terapia neural se basa en anestésicos locales, 2 principales, procaína y lidocaína. Bien, doctor. ¿Ayuda para personas que tienen tatuajes? Básicamente se dice que los tatuajes son campos interferentes. Entonces sí podemos tratar tatuajes. Tratar de borrar ese campo interferente que se creó ahí. Gracias, doctor. ¿Cómo es una consulta de terapia neural?
Pues una consulta propiamente es hacer una historia clínica de vida. Terminando de hacer la historia clínica de vida, se da, vemos el padecimiento. Después de tener el padecimiento, un terreno del tratamiento en el cual se puede tratar, poniendo diferentes puntos, ¿sí? Y si en esa ocasión el paciente dice lleva mucho dolor o una causa, tratamos siempre el padecimiento actual. Siempre nos vamos a ir al padecimiento actual y posteriormente, conforme el padecimiento actual va disminuyendo, es momento de ir combinando y ir buscando los campos interferentes para evitar que se desarrolle una patología más grande. ¿Sí? Como hace un rato se los mencionaba, segmentos, segmentaria, ganglionar y campos interferentes. En caso de ganglionar es cuando no funciona las primeras dos. Gracias, doctor. Dicen si la terapia neural puede curar la gastritis crónica y la hernia de hiato. Tengo reflujo. Sí, he tenido muy buenos resultados con pacientes con gastritis crónicas y en este caso he mejorado mucho al paciente con hernia del hiato. Buenos resultados. Los pacientes dicen, me he sentido mucho mejor, he disminuido mucho la cantidad de medicamentos que tengo y hasta alguno de ellos me dice, comí mole, que aquí en México el mole es como lo máximo de que podemos tolerar. La hernia yatal mejora, pero no se quita. La hernia yatal es un tema anatómico. Sí, claro, como lo mencioné, mejoramos mucho la sintomatología. Gracias, doctor. Y un comentario acerca de la pregunta anterior. Sí utilizamos anestésicos locales, pero nunca los interpreten como con el efecto de anestésico local, porque los utilizamos diluidos. Lo que hace la terapia neural es mandar a la membrana celular de la neurona a un estado de hiperpolarización para darle una especie de reseteo, para que la neurona empiece de nuevo a funcionar adecuadamente. Que quede claro esto, no estamos buscando dormir a la neurona, sino provocarle un estado de hiperpolarización para que empiece a volver a funcionar adecuadamente. Muchísimas gracias. Ahí está la doctora Verónica Rebollo, por favor. Doctorita, prendemos su micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, disculpen porque hoy tenemos muy mala señal acá en Buenos Aires. Bueno, los saludo a todos, es lindo verlos. Le quería hacer una pregunta referente al tema pediátrico. ¿Qué beneficios tendría un paciente pediátrico en este tipo de tratamiento? Ejemplo, para un chico que tiene fiebre reumática, de 14 años a 17 años. Bueno, ya hablando desde ese punto, es muy bueno saber la edad del paciente, porque, por supuesto, le favorece mucho el tratamiento de este paciente. Podríamos estar hablando de tratamiento de segmentos, en este caso, puntos del sistema parasimpático, y alguna, por ahí un intravenosa o una hemovacuna, aprovechando las bondades y los beneficios que tiene el neural terapéutico, en este caso el tratamiento con la procaína ya diluida. Mejora la afinidad de la serotonina y la dopamina y el paciente va a tener muchísima mejoría en la sintomatología. Aunque siempre es importante comentar que la fiebre reumática es una enfermedad que puede ser grave y que en algunos pacientes el estado inflamatorio que tienen a nivel del riñón, a nivel del corazón, puede ser muy grave y sí requerimos de manera aguda utilizar antiinflamatorios potentes, para que posteriormente en la vida no presente complicaciones posteriores que ocurren normalmente como problemas valvulares a nivel del corazón. Entonces, esto es una enfermedad en donde, dependiendo del estado de gravedad, podríamos tener que también interactuar con la medicina convencional para la mejoría del paciente. Y claro, porque es una pregunta, porque ejemplo, a este chico durante mucho tiempo le estuvieron administrando corticoides. El tema es que las corticoides le causaron un daño
cardiológico y otros por los daños que hace ¿no? las corticoides en el cuerpo humano en este tipo de tratamiento que es invasivo a la persona. ¿Cómo puede recuperar o cómo puede limpiarse de ese daño de esas corticoides que causaron ese tipo de medicación? En ese caso, doctora, entraríamos con el resto de la medicina integrativa o alternativa. Nos tendríamos que sustentar en la sueroterapia, sustentar en la medicina regenerativa, en el ozono, para tener un buen resultado. No nada más con la terapia neural, porque sí me ayuda, pero desde otra perspectiva. Y el doctor Aedo hizo un comentario muy atinado. Dentro de las características que tiene la terapia neural, también hay que tener mucho cuidado con los tratamientos que vamos a poner. ¿Por qué es tan buena para quitar el dolor? Que en ocasiones quitamos el dato patognomónico de la patología, por ejemplo, un posible infarto. El paciente llega con un mal diagnóstico, ponemos terapia neural, quitamos el dolor de la cara superior del estómago, que se confunde con la gastritis y resulta que pasa el infarto. Y ha pasado, amigos médicos también, especialistas, que por un mal diagnóstico ha concurrido en eso. Entonces siempre es importante integrar toda la medicina. ¿Y cómo hacemos esa parte de que la medicina, vulgarmente lo que se dice la medicina tradicional, reconozca o respete a la medicina alternativa y le dé la importancia y los valores? Creo que esa pregunta se la voy a hacer al doctor Aedo para que nos ayude. Él es buenísimo en eso. Bueno, pues es que, como lo hemos platicado muchas veces, es un tema dogmático y a la vez es un tema de intereses particulares, ¿no? Es un problema dogmático porque, como bien lo decía Claude Bernard, tú no puedes negar algo que en la medicina alópata le decimos el padre de la fisiología. Él en su libro del método experimental decía que tú no puedes negar algo que no lo sometes a prueba. La literatura que hay en la medicina, en la terapia neural, por ejemplo, tiene 2 siglos. Y, por ejemplo, en Alemania hay muchísima literatura que tiene que ver con la terapia neural que ha seguido produciéndose durante muchísimo tiempo. Es decir, literatura científica sobre la terapia neural, ahí basta. El problema es que a priori yo rechazo una terapéutica alternativa o porque no la conozco o porque me enseñaron que todo lo que no era alópata era charlatanería o porque los intereses particulares de la industria pues la atacan para que no me disminuyan las ventas, ¿verdad? Básicamente, esa es la problemática. Y que pues prácticamente la medicina tradicional sería la medicina alternativa, mi querida amiga. Porque la medicina moderna es la alopatía prácticamente, porque se generó mucho después de muchas de las terapias actuales alternativas que tenemos hoy en día. Entonces aquí hay un punto importante que es en todas las clínicas de medicina integrativa debe haber un integrador, un comité integrador de la terapia o el manejo que se va a instituir en un paciente de acuerdo a la historia general de vida. Y la historia general de vida es buscar la causa raíz, que es lo que estaban explicando Víctor y el doctor Aedo, de dónde inició el problema emocional, de dónde empezó. Ese es el punto medular de todo esto. Si no logramos establecer la conexión con esa causa raíz, esto se va a seguir reproduciendo en tu cuerpo. Entonces necesitamos cortar esa causa raíz y entonces podrás tener un efecto, y claro, con un buen diagnóstico, como dice Víctor, porque si no puedes tener problemas, pero generalmente se hace todo un diagnóstico, una historia clínica, y se hace la historia clínica de vida, y de ahí se hace una integración para el manejo y tratamiento de todas las medicinas alternativas, y puede incluirse en medicina alopática, ¿por qué no? Al hablar de medicina integrativa estás hablando de todo tipo de ámbitos médicos que te van a generar un bienestar y un beneficio al paciente. La medicina es una,
La medicina no son las medicinas, la medicina es una. Toño, La diferencia es si la medicina está enfocada en el paciente o si está enfocada en el bolsillo. Esa es la diferencia nada más. Muchísimas Definitivamente. gracias. pero fíjate que es importante, mi querida amiga, que esto lo hagamos en toda Latinoamérica. Eso es un punto medular, estas clínicas integrativas. Les cuento algo que, bueno, Sí. muy por arriba se lo mandé al doctor Aedo. Nosotros en Argentina, por primera vez, pudimos establecer que a partir de este año, en las universidades del Estado, justo hoy terminamos de firmar, gracias a Dios, el decreto, donde los médicos puedan tener medicina indígena a nivel argentino. Así queremos hacer en todas las facultades de América. Amor. Hola. Hola. Sí, le escuchamos, doctora. Sí, sí, se le escucha. Que hoy, por suerte en Argentina, pudimos establecer un decreto educativo a nivel nacional que los médicos puedan elegir la carrera de medicina indígena con médicos que son indígenas, pero que estudiaron la medicina, obviamente, lo que se conoce la medicina tradicional. Y hoy en Argentina, a partir de este año y a partir del año que viene, van a ser los primeros médicos que se van a poder recibir con esas especialidades en Argentina. Nos costó horrores, pero gracias, por suerte, a todo el acompañamiento, no solamente jurídico, sino de muchos profesionales de salud que la vinimos peleando de diferentes frentes, lograr esto y lograr así que América tenga todo este reconocimiento de sus raíces en la medicina y que sean respetados y valorados y que el paciente pueda decidir qué hacer con su salud. Extraordinario. Sí, es un gran paso para la Argentina. Ojalá se pueda dar también en muchos otros países. Hay que luchar ¿Tenemos por eso. alguna otra pregunta, Raquel, o comentario por ahí? Sí, hay una pregunta, dice, ¿qué tan recomendable la terapia neural en pacientes diabéticos e hipertensos para el tratamiento de una hernia discal lumbar? Es una persona de 67 años de edad. Ok, en el caso de, bueno, primero, diabético hipertenso, es una excelente alternativa coadyuvante al tratamiento convencional, ¿sí? Para mejorar los niveles y evitar que se siga degenerando más los organismos de los pacientes. En el caso de la hipertensión, he visto pacientes con hipertensión tratados con terapia neural, en el cual significativamente hemos podido mejorar en gran medida los datos y las presiones arteriales en el día, disminuyendo así la ingesta de medicamentos. Nunca lo vamos a dejar, y es la recomendación que yo les hago, porque a veces el paciente me dice, ya no me tomo el medicamento, y luego no, hay que seguirlo tomando, pero lo mejor de todo es tener una dosis adecuada y evitar los daños secundarios. En el caso del paciente con hernias lumbares, sabemos que ya es una complicación en el cual es muy difícil tratarlo, pero entonces aquí es una alternativa para el tratamiento del dolor. No la vamos a resolver, pero sí vamos a mejorar mucho el dolor y darle calidad de vida al paciente. Para la hernia de disco, el ozono se viste solo. Exactamente. Para la hernia de disco, el ozono tiene varias técnicas que pueden resolverla. Ya lo platicaremos cuando nos toque la sesión de ozono, pero hay técnicas que pueden quitar una hernia de disco con ozonoterapia. Bien, bien. No sé si alguien en sala quiere participar, por favor puede pedir la palabra.
hay otra pregunta, dice, buenas noches, quisiera saber si la terapia neural puede ayudarme a eliminar los dolores que siento provocados, por lo que el médico traumatólogo llamó pinzamiento en el hombro por alguna y pone puntos suspensivos. Sí, en gran medida me va a ayudar, aparte por las calcificaciones que se llegan a producir en el hombro por las lesiones repetitivas. Una de las características que tiene la terapia neural es que va a comenzar a romper calcificaciones y recuperar el tejido a medida de lo posible, disminuyendo así la patología del hombro, mejorando los rangos de movimiento y haciendo funcionar al paciente, o sea, funcional ese hombro. Quiere decir que puede el paciente vestirse, comer, poderse peinar. Hablamos de funcionalidad. Bien, doctor. A ver, alguien, no sé si en sala piden la palabra. ¿Pueden encender su micrófono, por favor? Mientras tanto, hay una pregunta más. Dice si la terapia neural es una alternativa para la fibromialgia. Muy bien, sí, claro, y lo hemos visto ahí combinado con la ozonoterapia, es un excelente tratamiento para el paciente con fibromialgia, ya que aquí hay una gran disyuntiva en el caso de la fibromialgia. El principio fue encajonada en enfermedades reumatológicas, reumatología dijo no puedo hacer nada con él, lo mandaron a psiquiatría dice yo no puedo hacer nada con él, pero la terapia neural y el ozono combinados son excelentes para el tratamiento del paciente con fibromialgia. Y la electroacupuntura, mi estimado. Claro, por supuesto. La electroacupuntura regula el sistema del estrés. La electroacupuntura de baja frecuencia a 4 Hz en los puntos de dolor de la persona con fibromialgia le va a quitar el dolor, pero también va a regular el sistema del estrés a nivel hipotalámico. Bien, Zuleima quiere la palabra, por favor. Prendemos micrófono y cámara. Zuleima. Creo que tiene problemas con el internet, por eso escribió. Bueno, mientras Zuleima prepara su micrófono, nos siguen llegando preguntas, Doc. Dice si la terapia neural es en toda la piel. Bueno, no sé. Básicamente, el tratamiento de la terapia neural comienza a través de pápulas, ¿sí? Estas pápulas que se ponen exactamente en la piel, no se rellena todo el paciente porque he tenido casos de pacientes que han llegado conmigo y me dicen, me pusieron como 500 piquetes. Le digo, no, eso no es terapia neural. Eso parece alfiletero. La terapia neural son puntos estratégicos, sí, claro, en piel. Después tengo que, si no mejora, irme a músculo, raíces nerviosas y ganglios. Pero se pone en piel la mayoría de las veces, siguiendo la teoría de la puerta de entrada de los hermanos Method y Walk. Doctor, quería... ¿Hay interferencia en algún micrófono? Ya se apagó. Sí, exacto. La terapia neural se utiliza en muchos tejidos, no solamente en la piel. Bien, pregunta si qué es una pápula. Pápula es hacer una pequeña ronchita debajo de la dermis con el neural terapéutico. Bien, ¿sirve para el cáncer? ¿Para tema del cáncer? Y como ya lo había mencionado hace un rato, sí me ayuda mucho a mejorar y a controlar el dolor. Básicamente, los signos y síntomas que me va a producir el cáncer. Y en ocasiones algunos libros que he leído dicen que ha podido resolver la metástasis o el crecimiento de este tumor o del cáncer, encontrando siempre el campo interferente. Bien, doctor. ¿La terapia neural aporta en paciente con diabetes? Sí.
podemos ayudar mucho al paciente a mejorar su estilo de vida y disminuir los niveles de glucosa en sangre. Bien, dice, sufro de calambres, hormigueo en mis piernas, inestabilidad al caminar, sin fuerzas en las piernas. ¿La terapia neural puede ayudarme? Claro, aquí, pero siempre y cuando yo haga un buen anamnesis y un buen diagnóstico del tratamiento, más bien un buen diagnóstico de la patología, perdón, del paciente, y así puedo darle una mejoría, porque lo que nos acaban de comentar podrían ser múltiples opciones de patologías. Entonces, siempre entendiendo bien cuál es la enfermedad, puedo darle una excelente alternativa. Y en caso de que fuese por disminución de la conductividad eléctrica, podría mejorar mucho el paciente. Bien, una pregunta más. Dice, hola, dice, si yo siento que me quema la cabeza por dentro horrible y mi cara de un lado de la frente también. ¿Qué puede ser? Me dijeron que neuralgia del trigémino. Sí, es muy asociada a la neuralgia del trigémino. Y sobre todo hemos tenido muchos pacientes en la clínica que han mejorado con neuralgia del trigémino. El doctor ya lo mencionó hace un rato, en el cual el paciente trae medicamento, comenzamos a poner terapia neural y a las 3-4 sesiones dejó por completo el medicamento porque el dolor desapareció. De hecho, hasta el paciente dice, tenía mucho tiempo que no me sentía como ahorita. En la neuralgia del trigémino, la terapia neural se viste sola. Es lo mero bueno. Zuleima no se pudo conectar, dice, sí, no me puedo conectar bien, solamente si la terapia neural se puede aplicar en pacientes con eventos cerebrovasculares. Sí, sí lo podemos aplicar con pacientes con eventos vasculares cerebrales, sin problema. Una de las vertientes más bien una de las raíces de la terapia neural, ya hablando de un anestésico local como tal y sus efectos terapéuticos, me habla de ahí a nivel central se liberan colinas, ¿sí? Estas colinas van a mejorar y van a desinflamar mucho el área cerebral. Por supuesto que hay que ver cuál es la característica del evento vascular cerebral porque hay diferentes entidades, hemorrágico y isquémico. Cuando es isquémico ayuda mucho con la neuroplasticidad y mejora la afinidad de la serotonina. En este caso sería solo en caso de procaína y es una de los mencionado así por la doctora Anna Ashland, que es una investigadora que hace muchos años nos aportó con esta información. En el evento agudo, la automoterapia mayor con ozono es sumamente importante, hasta 2 veces al día. Y después ya la terapia neural combinada con rehabilitación y probablemente acupuntura tiene muy buenos resultados en los eventos cerebrovasculares. Y claro, también hay herbolaria de plantas vasodilatadoras que van a ayudar a mejorar la reperfusión ahí cerebral, ¿sí? Y lo que comentaba Juan Pedro en el chat, sí, potencialmente hay un efecto sinérgico entre la electroacupuntura y la terapia neural, nada más que hay que entender que la terapia neural funciona por un mecanismo en donde vuelves a echar a andar el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Y lo que hace la electroacupuntura es estimular vías específicas. Es como si, por ejemplo, tú tienes vías de dolor, Juan Pedro, que ya están bien reconocidas en el sistema nervioso, que inhiben el dolor. Lo que haces con la electroacupuntura es intensificar la respuesta de estas vías. O sea, sí se puede potencializar, pero no es el mismo mecanismo de acción, nada más que quede claro eso. Correcto. Ok. Bien, doctor, por acá ya no hay más preguntas. La doctora Jael, por favor, quiere encender su micrófono, está pidiendo la palabra. También Jorge Salina. Bueno, preguntaban si la ruda era vasodilatadora. Desconozco, la verdad, si la ruda tiene efecto
vasodilatador. Pero les platico mi experiencia en un hospital de tercer nivel en China. A los pacientes con accidente vascular cerebral les pasaba un suero verde, así como dije, ¿qué onda? ¿Qué les está pasando? Y lo que está pasándoles era salvia. La salvia sinensis tiene propiedades vasodilatadoras y eso aumentaba muchísimo la rapidez del tiempo de recuperación de los pacientes con enfermedad cerebrovascular. Bien, doctor. Sí, la doctora dice que no tiene buena señal. Jorge Salina, por favor, estaba pidiendo la palabra. Jorge Salina, ¿alguien más quiere participar del...? ¿Sí? Buenas noches. Una pregunta para pacientes con problemas sensitivos en los diabéticos, la neuropatía, ¿sería eficaz el tratamiento? Casi no escuché. Preguntaron si en la neuropatía diabética es buena la terapia neural, Víctor. Ok. En la neuropatía diabética yo he tenido excelentes resultados combinados siempre con la ozonoterapia. Aquí hay que entender por qué está el factor de la neuropatía, ¿sí? Cuando tomé el curso me explicaba, recuerdo bien que me decían que es como si el cable se hubiera pelado. En el paciente con neuropatía puedo darle una alternativa de tratamiento con la terapia neural. Tendría que llegar más de forma sistémica para poder recuperar de forma adecuada esta función. Es complementaria a otros tratamientos en el caso de una neuropatía. Perdón, ya se paró alguien aquí afuera vendiendo y ya tengo mucho ruido. Okay, bien, doctor, gracias, por acá ya no hay más preguntas. Bueno, pues agradeciéndoles a todos como siempre y principalmente al doctor Víctor Trujillo, su intervención de hoy que fue maravillosa y muy instructiva, y agradeciéndole a todos los que participaron el día de hoy con todo el corazón como siempre, que estemos haciendo esta unión no solamente en nuestros países, sino a nivel internacional, compartiendo todo este conocimiento y haciendo fuerza cada día más para el fortalecimiento de la medicina integrativa. Les mandamos un caluroso saludo y un agradecimiento a todos y nos vemos la próxima semana en el siguiente seminario en donde vamos a revisar también los principios de otra de las terapéuticas importantes. Un abrazo para todos y muy buena semana a todos. Muchas gracias. Gracias, doctores. Buenas noches. Gracias, buenas noches.